Hola, bienvenidos y bienvenidas al último video de esta sección, en donde vamos a implementar la normalización al vector unitario o a la norma del vector utilizando scikit-learn. Para recapitular un poco, vimos que la normalización se hace aplicando la norma 1 o la norma 2, es decir, la distancia de Manhattan o la distancia de Euclides, en donde la distancia de Manhattan está dado por la suma de los valores absolutos de la variable para cada una de las observaciones. Acordate que acá estamos normalizando el vector de observaciones y no el vector de la variable. Y la distancia euclidiana está dada por la suma al cuadrado de cada uno de los valores de la variable y luego aplicando la raíz cuadrada de esta suma total. Más abajo vas a encontrar un ejemplo con números acerca de qué significa aplicar la normalización del vector unitario, en caso de que aún te queden dudas de qué significa esta transformación matemática. Y en este demo vamos a aplicar esta normalización utilizando el normalizer de scikit-learn en el set de datos de casas de Boston. Entonces en las primeras celdas vamos a cargar los datos. Acá puedes imprimir la descripción. Y para seguir con lo que venimos haciendo normalmente, vamos a separar el set de datos en un set de entrenamiento y un set de pruebas, pero acordate que esta normalización ocurre observación por observación y depende exclusivamente de los valores que esa observación presente en cada una de las variables. Es decir que en esta transformación no hay que aprender parámetros de ningún set de entrenamiento. En la primera parte de la implementación vamos a escalar los vectores utilizando la distancia de Manhattan. Entonces, para hacer eso, llamamos al normalizer de scikit-learn y en los parámetros indicamos que queremos utilizar la norma L1 o la distancia de Manhattan. Luego aplicamos el método fit, pero no hace nada, así que mucho no importa. Y luego transformamos el set de entrenamiento y el set de prueba. Y vamos a obtener arreglos de NumPy. Cuando transformamos el set de entrenamiento y el set de prueba, lo que estamos haciendo es calculamos la norma de cada vector y luego dividimos el valor de cada una de las variables para cierta observación por la norma que hemos calculado, como hicimos en el video anterior cuando introdujimos esta técnica. Ahora sí ya tenemos los datos transformados, entonces en las siguientes dos celdas lo que quiero hacer es demostrar el efecto de la transformación. Para eso, lo primero que hago es calcular la norma de cada una de las observaciones que hay en el set de entrenamiento, en este caso. Para calcular la norma del vector utilizamos NumPy, Linear Algebra, norma. Pasamos el set de entrenamiento y acá, seteando ord igual a 1, decimos que queremos la norma L1 o la norma de Manhattan. Y esto es lo que obtenemos, en donde esta es la norma de la observación 1, esta es la norma de la observación 2, esta es la norma de la observación 3 y así sucesivamente. Es decir, esta es la suma de los valores individuales de cada variable para la observación 1. Esta es la suma de los valores de cada variable para la observación 2 y así sucesivamente. Y si aplicamos esta misma línea de código ahora al set de datos transformado, lo que vemos es que cada uno de los valores es 1, porque la norma de cada una de las observaciones ahora es 1. Es lo que estábamos buscando utilizando esta transformación. Acá transformo esto a Pandas Data Frame para poder calcular los estadísticos utilizando el método describe. En tu tiempo, fíjate y compara los valores antes y después de la transformación. Y luego lo que hago es graficar la distribución de las variables antes y después de la distribución para tener una idea de qué es lo que obtuvimos luego de esta transformación. Vemos que las variables están más o menos dentro de una misma escala o al menos más similar que las variables originales, pero la forma de la distribución se ve bastante alterada, por ejemplo para esta variable que vemos acá, cantidad de óxido nitroso. Si queremos normalizar a la distancia de Euclides, el procedimiento es el mismo. Llamamos al normalizer, pero acá en la norma seteamos L2 en vez de L1.
Aplicamos el método fit, que no va a hacer nada, y luego transform para transformar los datos. Y en la siguiente celda lo que voy a hacer es calcular la distancia de Euclides o la norma de cada uno de los vectores de observaciones, utilizando una vez más NumPy Linear Algebra Norm. Y ahora voy a setear 2 porque quiero la distancia de Euclides. Y vemos que esta es la distancia de Euclides de la observación 1, esta es de la observación 2 y así sucesivamente, en donde este valor es la variable primera al cuadrado más la variable segunda al cuadrado más la variable tercera al cuadrado para la primera observación y todo eso raíz cuadrada y así sucesivamente. Si ahora aplicamos esta transformación al set de datos transformado, lo que vemos es que la norma de cada uno de estos vectores es 1, que es lo que estábamos buscando con esta transformación. Acá una vez más transformo esto a set de datos de pandas para aplicar el método describe y poder comparar los valores de la variable original y la variable transformada. Tómate tu tiempo para estudiar bien estos valores, a ver qué pasó con esta transformación. Y luego podemos graficar la distribución de las variables antes y después de la transformación. Vemos que hay un cambio en la forma de alguna de estas variables. Como dije anteriormente, este método no es utilizado en los modelos de Machine Learning más comunes, como regresiones lineales y logísticas o árboles de clasificación, pero Scikit-learn recomienda que puede llegar a ser útiles si estamos utilizando clustering o si estamos trabajando con variables que fueron derivadas de texto. Por ejemplo, bolsa de palabras. Eso es todo por este video. Espero que te haya sido útil y nos vemos en las próximas secciones.